El dolor sordo en mis costillas era un recordatorio constante, un eco del chirrido de llantas y el estallido de cristal que casi me borra del mundo. 3 días. 3 días en la esterilidad de un hospital, con el olor a antiséptico pegado a mi piel, se sintieron como 3 años de exilio. La doctora, con una sonrisa cansada, me había dado el alta un día antes de lo previsto. Una recuperación milagrosa, señora Teodora, dijo. Milagrosa. Si ella supiera. No llamé a nadie. Quería darles una sorpresa a Lázaro, mi esposo, y a mi hermana Jacinta. Imaginé sus caras de alegría, el abrazo cálido de Lázaro que siempre olía a su loción cara, la risa escandalosa de Jacinta que, aunque a veces irritante, era parte del paisaje de mi vida. Quería esa normalidad. La anhelaba con cada fibra de mi ser magullado. El taxi me dejó frente al imponente edificio de cristal y acero en el corazón de Monterrey, nuestro hogar. Nuestro penthouse. Mi penthouse, si era honesta. El fruto de años de trabajo, de noches sin dormir dirigiendo mi agencia creativa. El nido que había construido con tanto esmero para nosotros. La llave giró en la cerradura con un clic suave. La puerta se abrió a un silencio que no era silencio. Era una quietud tensa, cargada. En el aire flotaba un perfume dulzón y barato, el perfume de Jacinta, mezclado con el aroma de vino tinto derramado. Una copa a medio terminar yacía sobre la mesita de centro, manchando la madera de caoba que yo misma había elegido. Un par de tacones de aguja, horribles, de imitación de piel de serpiente, estaban tirados junto al sofá. Los de Jacinta. Mi corazón, que había estado latiendo con la anticipación de un reencuentro feliz, empezó a bombear un veneno helado por mis venas. Subí las escaleras flotantes, cada paso una tortura para mis costillas, cada peldaño un eco en la catedral de mi miedo. Y entonces los oí. Risas. Risas ahogadas que venían de nuestra habitación. Me detuve frente a la puerta de madera oscura, mi mano temblando sobre el pomo. Iba a abrirla. Iba a irrumpir y enfrentarlos, a desatar el huracán de dolor y traición que se estaba formando en mi pecho. Pero una frase, clara y nítida, me petrificó. Era la voz de Lázaro, mi Lázaro, untuosa y llena de una satisfacción que me revolvió el estómago. El mecánico aseguró que con el golpe los frenos parecerían una falla de fábrica. Lástima que sobrevivió. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo se detuvo. El dolor de mis costillas desapareció, reemplazado por un vacío cósmico. La risa de Jacinta, un trino agudo y cruel, perforó el silencio. No te preocupes, amor. Pronto tendremos esos 20 millones de pesos del seguro. Lo primero que haré será comprar un auto que no sea el de ella. Odio su camioneta alemana tan pretenciosa. Mi mente se fragmentó. 20 millones de pesos. El seguro de vida. La póliza que Lázaro me había insistido en contratar hacía apenas 2 meses. Para protegernos, mi vida, había dicho, sus ojos llenos de una falsa preocupación. Me pegué a la puerta, el cuerpo entero temblando. Ya no era una esposa traicionada. Era una espectadora en la planeación de mi propio funeral. ¿Y qué diremos en el funeral?, preguntó Jacinta, y pude oír el tintineo de copas. Estaban brindando. Tendrás que llorar mucho, Lázaro. Hacer el papel del viudo desconsolado. Por ti, haría cualquier cosa, respondió él. Lloraré un río si es necesario. Pero por dentro, estaré pensando en nuestro viaje a Europa. En ti, en París, sin que nadie nos moleste nunca más. Sentí el sabor amargo de la bilis en mi garganta. Mi miedo patológico, el que me había atormentado toda la vida, el miedo a quedarme sola, a ser abandonada, se evaporó en ese instante. No se puede abandonar a un cadáver. Y para ellos, yo ya estaba muerta. Entonces, Lázaro pronunció la sentencia final, las palabras que se grabarían a fuego en mi alma y se convertirían en el combustible de mi nueva existencia. Ojalá te hubieras muerto en ese accidente. El mundo no se volvió negro. Se volvió de un blanco incandescente. Una claridad terrible,
absoluta. El amor, la lealtad, la hermandad, todo se quemó hasta convertirse en cenizas. Y de esas cenizas, algo nuevo y terrible comenzó a nacer. Mi mano, que temblaba, ahora estaba firme. Saqué mi celular, el movimiento lento, deliberado, como el de un cirujano. Abrí la aplicación de grabación de voz, el icono rojo brillando como una gota de sangre en la pantalla. Pegué el micrófono del teléfono a la rendija de la puerta. Y grabé. Grabé sus risas, sus planes, sus brindis sobre mi tumba imaginaria. Grabé cada sílaba de su traición. Cada palabra era un clavo en su ataúd. No lo sabían, pero en ese momento, mientras se regodeaban en su maldad, yo estaba dictando su futuro. Cuando tuve suficiente, cuando el veneno en la grabación fue lo bastante potente, me retiré. Bajé las escaleras con un sigilo que no sabía que poseía. No era una mujer huyendo. Era un depredador marcando su territorio. Salí del penthouse, cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, la noche de Monterrey me recibió con su manto de luces y ruido, indiferente a la guerra que acababa de declararse. Mi vida anterior había terminado en el umbral de esa puerta. Mi nueva vida, la vida de una cazadora, acababa de comenzar. La habitación del hotel era impersonal, estéril, un no lugar perfecto para una mujer que acababa de descubrir que no tenía hogar. Me senté en el borde de la cama, la tela áspera del cubrecama rascando mi piel. En la pantalla de mi celular, la onda de sonido de la grabación subía y bajaba, una serpiente digital que contenía el veneno más puro. Le di al play. El mecánico aseguró que con el golpe. Le di al play otra vez. ¿Esos 20 millones de pesos del seguro? Y otra vez. Ojalá te hubieras muerto en ese accidente. Cada repetición era un acto de autoflagelación, pero también de fortalecimiento. El dolor inicial, esa sensación de que me habían arrancado el corazón del pecho, se estaba solidificando. Se estaba convirtiendo en algo duro, pesado y afilado. La grabación no era solo una prueba, era la llave que abría las puertas de un museo personal, un museo lleno de señales que había ignorado, de banderas rojas que había pintado de rosa en mi afán por ser amada. Caminé por los pasillos de mi memoria, observando las exhibiciones con ojos nuevos y crueles. La primera vitrina contenía la póliza de seguro de vida. La recordaba perfectamente. Fue hace 2 meses, durante una cena. Lázaro, con esa sonrisa encantadora que desarmaba a cualquiera, deslizó los papeles sobre la mesa. Mi amor, dijo, su voz era un terciopelo que ocultaba dagas. He estado pensando. Con tus viajes de trabajo, tu éxito, debemos ser precavidos. Es para protegernos. Para proteger nuestro futuro. Yo había dudado. 20 millones de pesos me parecía una cifra exorbitante. ¿No es demasiado, Lázaro? Él tomó mi mano. Nada es demasiado cuando se trata de ti, Teodora. Quiero asegurarme de que, pase lo que pase, nuestro mundo esté a salvo. Su mirada era tan intensa, tan llena de una aparente devoción, que me sentí estúpida por dudar. Firmé. Firmé mi propia sentencia de muerte, y él me besó, un beso con sabor a traición que en ese momento confundí con amor. Avancé a la siguiente exhibición. Era una llamada telefónica con mi madre, Hermila, de hacía 1 año. Yo le contaba emocionada sobre un nuevo contrato millonario que mi agencia había ganado. Esperaba una felicitación, un «estoy orgullosa de ti, hija». En su lugar, recibí un suspiro cargado de advertencia. «Qué bueno, mija. Pero no descuides a tu marido», me dijo. Un hombre tan guapo como Lázaro, tan lleno de vida, necesita atención. No te la pases trabajando tanto, no seas tan complicada, o un día se va a cansar y te vas a quedar sola. Y ya sabes que tu hermana Jacinta no podría soportar verte sufrir. Cada palabra era una pequeña dosis de veneno, diseñada para activar mi pánico más profundo, el abandono. Mis padres, desde niña, me habían condicionado. Si no te portas bien, te vamos a dejar, si no sacas buenas calificaciones, nos avergonzarás. Lázaro había aprendido a tocar esa misma melodía.
Y mi madre, en su sabiduría retorcida, la reforzaba, sin saber, o quizás sí, que estaba afilando el cuchillo que su otra hija usaría para apuñalarme. La tercera y más grotesca exhibición era una cena familiar de Navidad. La casa de mis padres, Urbano y Hermila, olía a pino y a hipocresía. Estábamos todos reunidos. Jacinta, que había llegado tarde y con un vestido demasiado corto, ya estaba medio borracha. En medio del brindis, levantó su copa y, mirándome con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dijo, un brindis por mi hermana, la exitosa. Que Dios la cuide mucho. Porque si a Teo le pasara algo, yo me encargaría de que mi cuñado Lázaro no estuviera solito, ¿verdad? Lázaro le guiñó un ojo. Mis padres rieron, una risa incómoda. Ay, esta Jacinta y sus bromas, dijo mi padre, Urbano, dándole una palmada en la espalda. Yo me forcé a sonreír, pero sentí un escalofrío. En ese momento lo catalogué como el humor negro y la falta de tacto de mi hermana. Ahora, esa broma era una confesión a gritos, una declaración de intenciones hecha frente a toda la familia. Y ellos, mis padres, con su ceguera voluntaria, habían sido los cómplices silenciosos. Siempre habían tratado a Jacinta como la princesa frágil y a mí como la mula de carga. Jacinta tenía sueños, yo tenía responsabilidades. Jacinta necesitaba apoyo emocional, yo necesitaba ser fuerte. Me habían criado no para ser una hija, sino para ser el plan de jubilación y el salvavidas de mi hermana. Apagué la grabación. El museo de mi estupidez había cerrado sus puertas. Ya no había espacio para la autocompasión. El dolor seguía ahí, un monstruo agazapado en mi interior, pero ya no me controlaba. Ahora, yo lo controlaba a él. Lo estaba alimentando, afilando sus garras, preparándolo para la cacería. Tomé una decisión. No iba a llamar a la policía. No todavía. La cárcel era un castigo demasiado simple, demasiado limpio. Ellos no querían solo mi dinero. Querían mi vida, querían bailar sobre mi tumba. Se merecían algo peor que la justicia. Se merecían mi justicia. Mi mente, entrenada para diseñar campañas creativas y estrategias complejas, empezó a trabajar. Las piezas del tablero comenzaron a moverse en mi cabeza. Lázaro. Jacinta. Mis padres. El dinero. El seguro. La traición. Todo eran elementos de una nueva campaña. La campaña más importante de mi vida. El objetivo, la aniquilación total. El único número que marqué no fue el 911. Fue el de mi tío Genaro. El hermano mayor de mi padre, la oveja negra de la familia. Un excomandante de la Policía Judicial de Nuevo León, retirado a la fuerza por ser demasiado honesto para un sistema corrupto. Era un hombre parco, de mirada penetrante y un detector de mentiras incorporado en el alma. Nunca le habían gustado ni Lázaro ni Jacinta. Huelen a problemas, sobrina, me había dicho el día de mi boda. A gente que toma sin preguntar. Yo, enamorada y ciega, había descartado su advertencia como el cinismo de un viejo policía. Conduje hasta su casa en las afueras de la ciudad, una pequeña fortaleza de ladrillo rojo rodeada de un jardín impecable. Me recibió en la puerta, su rostro curtido impasible, pero sus ojos grises registraron mi aspecto demacrado y el temblor de mis manos. No dijo nada. Simplemente se hizo a un lado y me señaló el camino a su estudio, un santuario que olía a libros viejos, tabaco y café cargado. Me senté en un viejo sillón de cuero que crujió bajo mi peso. Sin preámbulos, puse el celular sobre su escritorio de roble macizo y le di al play. Mientras la voz de Lázaro y Jacinta llenaba la habitación, el rostro de mi tío no cambió. No mostró sorpresa, ni ira, ni pena. Solo escuchaba, con la concentración de un halcón observando a su presa. Cuando la grabación terminó, el silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Finalmente, asintió lentamente. Sociópatas, dijo, su voz era grave. No son delincuentes comunes, Teodora. No es la codicia. Es el disfrute de la crueldad.
La cárcel es un hotel para esta gente. Lo sé, tío, respondí, mi propia voz sonando extraña, más dura. Por eso no he llamado a la policía. Quiero algo más. Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez, vi un destello de algo parecido al orgullo. Bien. La justicia a veces necesita un empujón, o una pala para cavar la fosa. Pero para una guerra así, necesitas municiones. ¿Cómo estás de recursos? Le hablé de mi agencia, de mis ahorros, de mis inversiones. Era una suma considerable, pero moverla sin alertar a Lázaro sería complicado. Fue entonces cuando mi tío se levantó y caminó hacia un viejo archivero de metal en la esquina de la habitación. Sacó una llave de su cuello, la introdujo en la cerradura y giró. El cajón se abrió con un chirrido. De adentro, sacó una carpeta de cuero grueso y la puso sobre el escritorio frente a mí. Tu abuelo, mi padre, comenzó, era un hombre listo. Quería a tu padre, Urbano, pero no era ciego. Sabía que tu padre era débil y que tu madre, Hermila, solo pensaba en las apariencias. Y veía la oscuridad en Jacinta desde que era una niña. Abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, estados de cuenta, un testamento. Tu abuelo desconfiaba de ellos, continuó tío Genaro. Así que, antes de morir, creó un fideicomiso. Un fondo exclusivamente para ti. Lo puso a mi nombre como albacea, con instrucciones muy claras. Hizo una pausa, mirándome fijamente. El fondo se volvería accesible para ti al cumplir los 35 años, o en caso de una crisis existencial, que pusiera en riesgo tu bienestar. Creo que un intento de asesinato califica, ¿no crees? Me quedé sin aliento. El documento principal era un estado de cuenta de un banco suizo. La cifra al final de la página me hizo parpadear. 10 millones de pesos. Un arsenal. Un arma secreta que nadie, absolutamente nadie, sabía que existía. Era un regalo de un fantasma, un acto de amor y previsión desde más allá de la tumba. Mi abuelo, un hombre al que apenas recordaba, me había visto. Realmente me había visto. Las lágrimas que no había derramado por la traición, brotaron por la gratitud. No era solo el dinero. Era la validación. La prueba de que no estaba loca, de que la dinámica tóxica de mi familia no era una invención mía. Alguien más lo había visto. Y había actuado. Mi tío me pasó un pañuelo. Tu abuelo decía que hay que regar las flores, no las malas hierbas. Tu padre y tu madre eligieron regar a Jacinta. Ahora, esa mala hierba quiere estrangular a la flor. Se inclinó sobre el escritorio. Este dinero te da poder, Teodora. El poder del anonimato y la acción. Lázaro vigilará tus cuentas conocidas. Pero este fondo, este es tu ejército fantasma. Mi llanto cesó. La gratitud se mezcló con la furia fría que se había asentado en mi pecho. Tenía un aliado. Tenía recursos. Y ahora, tenía un plan. Un plan que comenzaba con la actuación más grande de mi vida. Tengo que volver a casa, tío, dije, secándome las lágrimas. ¿Estás segura? Es una jaula de leones. Lo sé, respondí, y una sonrisa que no sentía se dibujó en mis labios. Pero a veces, la mejor manera de cazar a los leones es fingir que sigues siendo la carnada. Regresar a ese penthouse fue el acto más difícil de mi vida. Cada paso hacia la puerta principal era una batalla contra el instinto de huir. El aire que respiraba se sentía contaminado. El hogar que había amado se había convertido en la escena de un crimen, un nido de víboras. Pero mi rostro no reflejaba nada de eso. Mi cara era una máscara de dolor, la de una esposa traicionada y con el corazón roto. Abrí la puerta. Estaban en la sala, sentados en el sofá blanco de diseño, fingiendo ver una película. Cuando me vieron, se pusieron de pie de un salto. La culpa y el pánico mal disimulados en sus rostros eran casi cómicos. Lázaro se acercó a mí, sus manos extendidas. Teodora, mi amor,
¿dónde estabas? Estábamos tan preocupados. Su voz era un susurro ensayado de angustia. Jacinta se quedó atrás, observando, sus ojos de serpiente calculando mi reacción. Dejé que mi bolso cayera al suelo con un ruido sordo. Me cubrí la cara con las manos y solté un sollozo. Un sollozo que venía de un lugar real de dolor, pero que ahora estaba amplificado, dirigido, convertido en un arma. Los vi, gemí. Anoche. Volví del hospital. Quería darles una sorpresa, y los vi. El alivio en la cara de Lázaro fue casi imperceptible, pero yo lo vi. La tensión en sus hombros se relajó. Creía que solo había descubierto la infidelidad. El pecadillo menor. El crimen pasional. No tenía idea de que yo conocía el verdadero plan, el plan de mi asesinato. Mi amor, perdóname, dijo, intentando abrazarme. Lo esquivé, un movimiento que parecía de repulsión y dolor, pero que en realidad era para evitar que mi piel tocara la suya. No sé qué me pasó. Estaba confundido, asustado por tu accidente. Jacinta solo estaba consolándome. Jacinta, la actriz de reparto, entró en escena. Se acercó, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Hermana, por favor. Fue un error terrible. Estábamos bebiendo, estábamos tristes, significó menos que nada. Te lo juro. Me reí, una risa histérica y rota que resonó en la sala. ¿Menos que nada? ¿En mi cama? Con mi esposo. Mi actuación fue magistral. Lloré. Grité. Los acusé de destruir mi vida, de romper mi corazón. Les arrojé un cojín. Les dije todo lo que una mujer traicionada diría. Todo, excepto la verdad que importaba. Durante los siguientes días, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Apenas comía. Vagaba por las habitaciones con la mirada perdida. Lloraba a la menor provocación. Ellos, creyéndose los amos de la situación, jugaron sus papeles a la perfección. Lázaro me traía flores, me preparaba el té, me susurraba promesas de que lo arreglaría todo. Jacinta se ofrecía a hacerme masajes, a leerme, actuando como la hermana arrepentida. Pero mientras mi cuerpo estaba allí, un caparazón de miseria, mi mente estaba en otro lugar. Por las noches, cuando sus respiraciones se volvían profundas y regulares, yo me levantaba. En el silencio de mi estudio, con la luz de la pantalla de la laptop iluminando mi rostro, me convertía en otra persona. La verdadera Teodora. Con la ayuda de la licenciada Belén, una abogada especializada en crímenes financieros que mi tío me recomendó, y los fondos ilimitados de mi ejército fantasma, comencé a construir mi caso. Belén era una mujer de acero, con ojos que veían a través de las mentiras y una mente que se deleitaba con la complejidad. El primer paso es la contención de daños y la recopilación de inteligencia, me instruyó en nuestra primera reunión, que tuvo lugar en un café anónimo. Necesitamos pruebas irrefutables del intento de asesinato. La grabación es un comienzo excelente, pero un buen abogado podría argumentar que era una fantasía cruel, no un plan real. Así que, mientras Lázaro y Jacinta me cuidaban, yo seguía sus consejos. Con un equipo que Belén contrató, instalamos cámaras y micrófonos en miniatura por todo el penthouse. En los marcos de los cuadros, en las lámparas, incluso en el cabecero de la cama que habían profanado. Cada palabra, cada susurro, ahora me pertenecía. Contraté a un perito mecánico, un antiguo contacto de mi tío, para que examinara mi camioneta, discretamente. Su informe fue escalofriante, la línea de los frenos no tenía una falla, había sido cortada limpiamente con una herramienta específica. Una copia del informe fue a parar a mi caja fuerte digital. Empecé a mover mi dinero. Pequeñas cantidades al principio, desde mis cuentas personales a una nueva red de cuentas en el extranjero que Belén me ayudó a establecer. Vendí acciones, liquidé bonos. Lentamente, metódicamente, me estaba volviendo financieramente invisible para Lázaro. La parte más difícil era la actuación diurna. Tenía que mirarlos a los ojos y no vomitar.
Tenía que aceptar sus cuidados hipócritas y no apuñalarlos con el cuchillo del pan. Una tarde, Lázaro se sentó a mi lado en el sofá. Me tomó la mano, su tacto se sentía como el de una araña. Sé que ahora me odias, Theo, dijo, su voz era un murmullo de falsa sinceridad. Pero te juro que voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Tú y yo, somos para siempre. Superaremos esto. Asentí, forzando una lágrima. No sé si pueda, Lázaro. Me lastimaron demasiado. Por dentro, mi mente estaba repasando el último correo de Belén sobre la jurisdicción de las Islas Caimán. Ellos creían que la batalla era por el perdón. Que el premio era mi amor. Estaban tan equivocados. La batalla era por mi vida. Y el premio era el de ellos. La paciencia de Lázaro y Jacinta se agotó más rápido de lo que esperaba. Mi melodrama de esposa desconsolada, que al principio les dio una sensación de control, pronto se convirtió en un inconveniente. Yo era un obstáculo viviente para su futuro dorado. Una noche, las cámaras que había instalado capturaron la conversación que sellaría su destino. Estaban en la cocina, susurrando, creyendo que yo dormía sedada por los calmantes que Lázaro me había estado dando. No podemos esperar más, siseó Jacinta, su voz era un cuchillo. Está todo el día llorando por los rincones. Es como vivir con un fantasma. ¿Y si en una de estas se le ocurre hablar con un abogado de verdad sobre el divorcio? Podría congelar las cuentas. Tienes razón, respondió Lázaro, y el sonido de un corcho saliendo de una botella de vino llegó nítido a través del micrófono. El plan A falló. Necesitamos el plan B. Tiene que parecer un accidente. Algo que nadie pueda cuestionar. Escuché, con el corazón martillando contra mis costillas, no de miedo, sino de una furia helada. Mi plan de contingencia se activó en mi mente. La casa de campo de tus padres en Santiago, sugirió Lázaro. Podemos llevarla allí este fin de semana. Un viaje de reconciliación. Le diremos que es para empezar de nuevo. El aire fresco, la naturaleza. ¿Y qué pasará allí?, preguntó Jacinta, su voz teñida de una excitación macabra. Las escaleras de esa casa son de madera vieja y muy empinadas. Un resbalón, una mala caída después de un par de copas de vino, una tragedia terrible. La pobre Teodora, tan deprimida por nuestra traición, no se fijó por dónde iba. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo eran asesinos, eran perezosos y clichés. Pero su falta de imaginación sería su perdición. Al día siguiente, Lázaro se acercó a mí con la propuesta. Sus ojos brillaban con una falsa ternura. Mi amor, he estado pensando. Necesitamos salir de aquí. Escapar. He alquilado una cabaña preciosa en Santiago para el fin de semana. Solo tú y yo. Bueno, y Jacinta vendrá para ayudarnos a hablar, a sanar como familia. Miré sus ojos, buscando un atisbo de alma, y no encontré nada. Solo un abismo de codicia. Acepté. Mi sumisión y aparente fragilidad los hizo arrogantes. Creyeron que me llevaban al matadero, sin saber que eran ellos los que caminaban directamente hacia mi trampa. El día de la reunión familiar para poner las cosas en orden, llegó. No fue en nuestra casa. Les dije que era demasiado doloroso. En su lugar, cité a todos en una dirección en el exclusivo barrio de San Pedro Garza García. Les dije que era la oficina de un nuevo terapeuta de familia y asesor financiero, que había contratado para ayudarnos a reconstruir la confianza. La codicia brilló en los ojos de Lázaro. Un asesor financiero. Probablemente pensó que podría manipularlo, o que yo iba a poner mis finanzas en orden de una manera que le facilitaría el robo. Llegaron puntuales. Lázaro y Jacinta, vestidos para una fiesta, rebosantes de confianza. Mis padres, Urbano y Hermila, con sus rostros solemnes, listos para darme el sermón de mi vida sobre la importancia del perdón y la unidad familiar. La oficina era en realidad una sala de juntas de alta tecnología que la licenciada Belén había alquilado. Minimalista,
fría, con una enorme pantalla de vídeo ocupando una pared entera. Gracias por venir, dije, mi voz era tranquila. Me senté a la cabecera de la larga mesa de cristal. Ellos tomaron asiento frente a mí. Mi padre carraspeó, listo para empezar su discurso. Hija, tu madre y yo, comenzó. Levanté una mano para detenerlo. Antes de que nadie diga nada, creo que es importante que todos estemos en la misma página. He estado reflexionando mucho. Y quiero que escuchen algo. Saqué mi celular. Lo conecté al sistema de audio de la sala. Y le di al play. La voz de Lázaro llenó la habitación, clara como el cristal. Ojalá te hubieras muerto en ese accidente. El silencio que siguió fue atronador. El color desapareció del rostro de mis padres. Jacinta se quedó boquiabierta. Lázaro parecía que iba a vomitar. Eso, balbuceó, eso está sacado de contexto. Estábamos bromeando, es humor negro. ¿De verdad? Dije, mi voz era seda helada. Entonces quizás esto también sea una broma. Miré hacia la pantalla gigante. Se encendió. Y apareció la imagen nítida, en alta definición, de la cocina de nuestro penthouse. La fecha y la hora estaban estampadas en la esquina inferior. Y allí estaban ellos, Lázaro y Jacinta, susurrando sobre las escaleras de madera vieja y mi trágica caída. Hermila, mi madre, soltó un grito ahogado, llevándose una mano al corazón. Mi padre, Urbano, se quedó mirando la pantalla, su mandíbula colgando. Lázaro se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. Esto es ilegal. Nos has estado espiando. Voy a llamar a mi abogado. Adelante, dije con calma. Pero quizás quieras ver la última pieza de la colección. La imagen cambió. Ahora mostraba el informe del perito. Fotos ampliadas de la línea de freno de mi camioneta, con flechas rojas señalando el corte limpio. Junto a ellas, un vídeo de una cámara de seguridad de un vecino, de la noche antes de mi accidente. La imagen era granulada, pero se distinguía perfectamente a una figura, la figura de Lázaro, agachado junto a la rueda delantera de mi vehículo. El colapso fue total. Jacinta empezó a sollozar histéricamente. Mi padre enterró la cara entre sus manos. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Lázaro me miró, sus ojos desorbitados por el pánico y el odio. «Vas a pagar por esto, Teodora». «No, Lázaro», respondí, poniéndome de pie. El poder en la habitación había cambiado de dueño. «Ustedes ya han pagado. Solo que todavía no lo saben». Todos se giraron hacia la puerta, esperando que entrara la policía. Esperando las esposas, las sirenas, el drama familiar que terminaría en un juzgado. Pero la puerta permaneció cerrada. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lázaro, sudando profusamente, seguía mirando la puerta, su cuerpo tenso esperando el inevitable arresto. Jacinta había pasado de los sollozos a una especie de gemido animal. Mis padres parecían estatuas de sal, congelados en su horror y su vergüenza. «¿Y bien?», espetó Lázaro, su voz era un graznido. «¿A qué esperas, Teodora? Llama a la policía de una vez y acaba con esto». Me recargué en la mesa, cruzando los brazos. Lo miré, no con odio, sino con la curiosidad desapasionada de un científico observando a un insecto bajo el microscopio. «¿Policía?», repetí, y una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mis labios. «No, Lázaro. Eso sería demasiado fácil. Demasiado honorable para ustedes». La confusión se apoderó de sus rostros. Incluso mi tío Genaro y la licenciada Belén, que estaban de pie en un rincón de la sala como dos espectros de la justicia, me miraron con una pizca de sorpresa. Este movimiento no estaba en el plan original que habíamos discutido. Este era mío. «La cárcel es un castigo del Estado», continué, mi voz llenando cada rincón de la sala. «Es impersonal. Les darían una celda,
3 comidas al día, un techo sobre sus cabezas. Les permitirían tener la narrativa de que fueron víctimas de una esposa vengativa. No. El crimen fue personal. La sentencia también debe serlo. Hoy, el juicio es mío. Tomé un pequeño control remoto de la mesa y apunté a la pantalla. La evidencia desapareció, reemplazada por la página de inicio de un sitio web de aspecto profesional. El título era grande y claro, sobre una foto sonriente de Lázaro y Jacinta, la verdad de Lázaro y Jacinta.com. Este sitio web, expliqué, paseando lentamente por la sala, es mi obra maestra. Contiene todo lo que acabamos de ver, y mucho más. Los audios. Los vídeos. El informe pericial. Los estados de cuenta de los fondos que desviaste de mi empresa, Lázaro. Testimonios de personas a las que Jacinta ha estafado en el pasado. Una biografía detallada de la escoria que son. Está alojado en servidores en 5 países diferentes. Es imposible de borrar. Vi el terror puro florecer en sus ojos. La cárcel era un concepto abstracto. La humillación pública, la destrucción total de su reputación, eso era real. Y este sitio web está conectado a un programa. Un programa que, con un solo clic, enviará el enlace a una lista de contactos que mi equipo ha compilado meticulosamente durante las últimas semanas. Proyecté una parte de la lista en la pantalla. Nombres y fotos aparecieron. Cada uno de sus amigos de Facebook e Instagram. Todos sus seguidores, Jacinta. Toda la lista de clientes de tu gimnasio, Lázaro. Todos los miembros del club de campo de mis padres. Y, por supuesto, una lista de los principales periodistas y medios de comunicación de Monterrey, de México y algunos internacionales. Su historia se volverá viral antes de que termine el día. Jacinta dejó de gemir. Su rostro estaba lívido. La aniquilación social era un destino peor que la muerte para ella. Pero, dije, deteniéndome frente a ellos, soy una persona razonable. Así que les voy a dar una opción. Una elección. Volví a la mesa y deslicé 2 carpetas de cuero hacia ellos. Una para Lázaro, otra para Jacinta. Opción A, el exilio, anuncié, mi voz era la de un verdugo ofreciendo la última comida. Dentro de estas carpetas hay documentos legales. Firmarán aquí y ahora la cesión voluntaria e irrevocable de todos y cada uno de sus bienes, presentes y futuros, a mi nueva fundación para víctimas de fraude y violencia doméstica. Renunciarán a su nacionalidad mexicana. A cambio, mi equipo les proporcionará nuevas identidades, pasaportes de un país del sudeste asiático con el que no tenemos tratado de extradición, y un pasaje de avión solo de ida. El vuelo sale, en 6 horas. Aterrizarán en un lugar donde no conocen a nadie y nadie los conoce. Les daré $5,000 en efectivo a cada uno para que empiecen de cero. Se convertirán en fantasmas. Vivirán el resto de sus vidas mirando por encima del hombro. Y si alguna vez, sus nombres originales vuelven a aparecer en cualquier registro oficial, si intentan contactar a una sola persona de su vida pasada, el sitio web se publica automáticamente. Dejé que el peso de esa opción se asentara. El borrado total de su existencia. Oh, continué, tomando el pequeño control remoto que parecía un detonador en mi mano, pueden elegir la opción B, la aniquilación. Si se niegan a firmar, si intentan levantarse de esa silla, si dicen una palabra más, apretaré este botón. Ahora mismo. Y el mundo conocerá a los monstruos que son. No solo irán a la cárcel por intento de asesinato, sino que lo harán despojados de toda dignidad. Sus rostros estarán en todas partes. Serán parias. Incluso en la cárcel, serán conocidos como la basura que intentó asesinar a su propia familia por dinero. Les di la espalda y caminé hacia la ventana, dándoles una vista de la ciudad que estaban a punto de perder para siempre. La elección es suya, dije, mi voz era un susurro final. Desaparecer en el anonimato o arder en la infamia. Tienen 5 minutos para decidir su infierno. Los 5 minutos que siguieron fueron la sinfonía de la desintegración humana. El primero en romperse fue el silencio,
destrozado por un grito agudo de Jacinta. No. Me niego, chilló, su rostro contorsionado por una rabia impotente. Prefiero la cárcel. Prefiero que todo el mundo lo sepa antes que convertirme en una donnadie en un país apestoso. Soy Jacinta. La gente me conoce. Lázaro, el cobarde pragmático, la agarró del brazo, su rostro era una máscara de pánico sudoroso. ¿Estás loca? ¿Aniquilación? ¿Oíste esa palabra? En la cárcel seremos carne muerta. Allá afuera al menos estaremos vivos. Libres. ¿Libres?, se burló ella, tratando de zafarse. Seremos pobres. Nadie. Sin seguidores, sin dinero, sin nada. Pero juntos, gritó él, y la desesperación en su voz era patética. Podemos empezar de nuevo, mi amor. Lejos de todo esto. Mientras ellos discutían, mis padres se desmoronaban en silencio. Mi madre, Hermila, se mecía hacia adelante y hacia atrás, susurrando, mis hijos, como si fuera una espectadora de una tragedia ajena y no una de sus arquitectas. Mi padre, Urbano, simplemente miraba al vacío, el peso de su complicidad y su debilidad finalmente aplastándolo. Verlos así no me produjo ninguna satisfacción. Solo un vacío helado. Eran irrelevantes. Daño colateral en una guerra que ellos habían permitido que comenzara. La licenciada Belén se acercó a la mesa y puso un bolígrafo frente a cada carpeta. Un gesto simple, pero con el peso de una guillotina. 2 minutos, dije desde la ventana, sin voltear a verlos. La discusión de Lázaro y Jacinta se volvió más frenética. Él le suplicaba, le pintaba un futuro imposible de 2 amantes contra el mundo. Ella lo insultaba, lo llamaba cobarde, débil. Era fascinante ver cómo su gran amor, ese por el que estaban dispuestos a matar, se disolvía en ácido bajo la presión de la realidad. Su alianza no estaba forjada en amor, sino en codicia y narcisismo compartidos. Y sin la promesa de mi dinero para alimentarla, se canibalizaba a sí misma. Finalmente, fue Lázaro quien tomó la decisión. Agarró el bolígrafo con mano temblorosa y firmó la primera página. Luego, empujó la carpeta hacia Jacinta. Firma, ordenó, su voz era un gruñido bajo. O te juro que le diré a la policía que todo fue idea tuya. Que tú me manipulaste. Jacinta lo miró, sus ojos llenos de un odio puro. La traición final. El último lazo entre ellos se rompió. Vio en su rostro que él hablaba en serio. Su sueño de usurpar mi vida había terminado. Derrotada, tomó el bolígrafo. La punta se cernió sobre el papel por un instante eterno. Luego, con un sollozo que fue casi un rugido de animal herido, firmó. Garabateó su nombre como si estuviera escribiendo su propio obituario. Y así, con el rasguido de un bolígrafo sobre un papel, Lázaro y Jacinta dejaron de existir. La licenciada Belén y su equipo trabajaron con una eficiencia clínica. Recogieron los documentos, tomaron sus huellas dactilares para los nuevos pasaportes y les dieron instrucciones claras. Tenían 1 hora para ir a sus respectivos apartamentos, acompañados por el equipo de seguridad de Belén, y empacar una sola maleta. Nada de valor. Solo ropa y artículos personales. Luego serían llevados directamente al aeropuerto. Cuando se pusieron de pie para irse, Lázaro no me miró. Pero Jacinta sí. Sus ojos, rojos e hinchados, me encontraron a través de la habitación. No había arrepentimiento en ellos. Solo una promesa silenciosa de odio eterno. Asentí levemente, aceptando su regalo. Su odio sería el testimonio de mi victoria. Se fueron. Y con ellos, se fue el peso de toda una vida. Mis padres seguían sentados, rotos. Mi padre finalmente levantó la vista. ¿Y nosotros, Teodora? ¿Qué pasará con nosotros? Me acerqué a ellos. Por un momento, una punzada de la vieja Teodora, la que anhelaba su aprobación, amenazó con surgir. La aplasté sin piedad.
Ustedes eligieron su bando hace mucho tiempo, dije, mi voz sin inflexiones. Eligieron regar la mala hierba. Ahora, la mala hierba ha sido arrancada de raíz. Y el jardín está cerrado. Cualquier apoyo financiero, cualquier contacto, termina hoy. Aprendan a vivir con las consecuencias de sus elecciones, como yo he tenido que aprender a vivir con las de las suyas. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás las ruinas de la familia que una vez fue mía. Mi tío Genaro me esperaba en el pasillo. Puso una mano firme en mi hombro. ¿Estás bien, sobrina? Miré hacia la sala vacía, el escenario de mi juicio final. Bien, repetí. No. No estoy bien. Estoy libre. Un año después. El aire de la Ciudad de México era diferente al de Monterrey. Más denso, más caótico, vibrante con una energía anónima que me encantaba. Era el lugar perfecto para un renacimiento. Estaba en la inauguración de la primera casa de refugio de la Fundación Fénix, mi fundación. El nombre era un cliché, lo sabía, pero era mi cliché. Financiada enteramente por los activos liquidados de mi exesposo y exhermana, y reforzada por el fondo de mi abuelo, la fundación ofrecía refugio, asesoría legal y apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia económica y fraude familiar. Mi tío Genaro estaba a mi lado, luciendo un traje que claramente lo incomodaba, pero con una sonrisa genuina en su rostro. Tu abuelo estaría orgulloso, Teodora. Estás convirtiendo su legado en un escudo para otras. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. El dolor nunca desaparecía del todo. Se convertía en parte de ti, como el tejido de una cicatriz. Pero podías elegir qué hacer con él. Podías dejar que te consumiera, o podías convertirlo en combustible. Yo había elegido el fuego. Mi celular vibró en mi bolso. Era un mensaje de un número encriptado que solo yo reconocía. El sistema de monitoreo que Belén había establecido, un lujo que podía permitirme para garantizar mi paz mental. Abrí el mensaje. Era una sola foto, tomada con un teleobjetivo desde una distancia considerable. La calidad no era perfecta, pero el mensaje era claro. En la imagen, Lázaro y Jacinta, bajo otros nombres, con otros rostros demacrados por el sol y la mala nutrición, trabajaban en un puesto de comida callejera en un mercado abarrotado en algún rincón olvidado de Phnom Penh. El calor y la humedad parecían emanar de la foto. Jacinta, la influencer, servía fideos grasientos en cuencos de plástico. Lázaro, el encantador gerente de gimnasio, lavaba los platos en un balde de agua sucia. Sus rostros estaban vacíos de todo, excepto de un cansancio infinito y un resentimiento mutuo que era casi palpable incluso a través de una pantalla. El texto debajo de la foto era breve y clínico, sujetos monitoreados. Sin novedades. Cerré el mensaje y guardé el teléfono. No sentí alegría. No sentí satisfacción. Sentí equilibrio. El universo, con un pequeño y costoso empujón de mi parte, había encontrado su centro de nuevo. Más tarde esa noche, en el balcón de mi nuevo apartamento con vistas al Paseo de la Reforma, abrí una botella de vino. No para celebrar, sino para brindar por la mujer que era antes. La Teodora ingenua, la que creía en los cuentos de hadas y en la sangre. Brindé por su muerte, porque de su muerte había nacido yo. Miré las luces de la ciudad, un tapiz infinito de historias. Y mi propia historia se rebobinó en mi mente. La traición, la revelación, el plan, el juicio. La ley les hubiera dado una celda y 3 comidas al día. Un castigo definido, con un final. Yo les di algo mucho peor. Les di exactamente lo que ellos me desearon a mí, una vida que no vale la pena vivir, una sentencia sin fin. Les di la libertad de pudrirse en su propia miseria, juntos, para que cada día se recordaran mutuamente lo que habían perdido, lo que habían destruido. Mi miedo más grande siempre fue quedarme sola. Pero ellos, en su exilio compartido, terminarán más solos de lo que yo jamás estaré. Y mientras el vino fresco bajaba por mi garganta,
una pregunta final se formó en mi mente, una pregunta que flotaría en el aire mucho después de que los créditos de mi historia terminaran. ¿Fui justa, o me convertí en un monstruo para cazar a otros monstruos?